Siguiendo con el análisis de fluidos que se encuentran confinados, vamos a pasar a los cilindros concéntricos. ¿Qué pasa en los cilindros concéntricos? Voy a hacer un análisis de cuando un fluido se encuentra confinado dentro de dos cilindros que están concéntricos. Para estos cilindros concéntricos voy a partir de la siguiente idea. Los cilindros son de pared delgada, es decir, el diámetro que yo llamo D sub I es el diámetro del cilindro interno y el que yo llamo D sub 0 es el diámetro del cilindro externo. Por lo tanto, el análisis es el fluido que está en la superficie anular, que está confinado ahí. En un análisis preliminar, pues, el calor va a ir de una temperatura superficial de un cilindro hacia la otra. Bien sea que T sub I, que es la temperatura superficial del cilindro interno, hacia T sub 0, que es la temperatura superficial del fluido externo, o al contrario. ¿Cómo sería esa transferencia de calor? Pues un fluido que está entre esas dos superficies, el calor puede ser de la superficie del cilindro interno hacia el fluido, ahí hay una resistencia de convección, y luego del fluido hacia la superficie del cilindro externo, ahí hay otra resistencia de convección. Esas dos resistencias fácilmente yo las puedo convertir en una sola, ¿sí? Eh, con una conductividad térmica efectiva, que es lo que vamos a ver. ¿Qué distancia recorre el calor del cilindro interno hacia el externo, del externo hacia el interno? Pues va a ser radio externo menos radio interno, o lo que equivale a L sub C, que es diámetro externo menos diámetro interno sobre 2. Ese es el primer caso que vamos a ver. Segundo, como el fluido está confinado, las propiedades las vamos a determinar con una temperatura promedio. T sub I, que es la temperatura de la superficie del cilindro interno, T sub 0, que es la temperatura de la superficie del cilindro externo, sobre 2. Entonces, vamos a sacar primero temperatura promedio, propiedades, luego la longitud característica y debemos hallar, posterior a eso, un factor geométrico para cilindros que me está relacionando los diámetros y la longitud característica. Y teniendo como tercer paso ese factor geométrico, pasamos a un cuarto paso, que es la ecuación de Raivit y Euler, que es determinar una conductividad térmica efectiva. Esa conductividad térmica efectiva, hay una conductividad que se sacó con la temperatura promedio, hay un PRAN al factor geométrico de cilindro y un relay. Entonces, esa conductividad efectiva, pues, es aplicando esta ecuación. Es importante saber que relay se realiza normalmente, como sabemos hacerlo. Entonces, simplemente lo vamos a reemplazar. Sería nuestro cuarto paso. Y luego, teniendo el relay y teniendo la K efectiva, aplicamos la ecuación final, ¿sí? En función de esa K efectiva. En un ejercicio, aplicando la ecuación que vimos, pues me dicen que hay un colector solar que consta de un tubo metálico de 1,6 centímetros el interno de diámetro y una tubo plástico, ¿sí? Concéntrico de 5 centímetros. Ya tengo D sub I y ya tengo D sub 0. El sistema recibe radiación de la parte exterior que se encuentra a 26 grados centígrados. Entonces este es el aire exterior. Y la temperatura que yo llamo T sub I, que es el tubo interno, se mantiene a 65 grados centígrados. Me dicen que determine la temperatura superficial del tubo de plástico, o sea, lo que yo podría llamar T sub 0. Aparte de eso, pues me dicen que trabaje por unidad de longitud, porque no me dicen cuánta longitud tiene el tubo. Entonces, hay que tener en cuenta, pues, que voy a analizar es lo de adentro, lo que está confinado, y el calor va a ir del tubo interno hacia la parte exterior. Es decir, que primero el calor debe atravesar ese fluido confinado que es aire, y cuando llegue aquí a la superficie, después se va hacia el aire externo, también por convección natural, pero aplicando la tabla 9.1. Entonces, lo primero que yo debo hacer es asumir una T sub 0. Debe estar entre 65 y 26. Yo asumo 35 grados, que es un valor coherente,
¿sí? Entre 65 y 26, y saco primero. Entonces, dos análisis, son dos ejercicios en uno. Tubos concéntricos y después convección natural externa, tabla 9.1, tubo horizontal. Entonces, primero por la parte concéntrica. Saco la temperatura promedio, las propiedades, hay aire confinado. Recuerden que aquí puede haber otro tipo de fluido, ¿no? De caso aire. Saco el coeficiente de expansión volumétrica, continúo con el paso 2, que es la longitud característica. Tengo los diámetros, ¿sí? D sub 0 menos D sub I sobre 2 y el número de Rayleigh. El número de Rayleigh es el mismo de siempre. Acá lo único que siempre nos tenemos que tener cuidado es con la longitud característica que va al cubo, la viscosidad cinemática que va al cuadrado. Saco el Rayleigh para este caso e inmediatamente voy al siguiente paso. Habíamos dicho que el siguiente paso era hallar el factor geométrico. Factor geométrico para cilindros concéntricos que está en función de los diámetros y del ELC, ¿sí? De la longitud característica. Ya tengo el factor geométrico, ya con ese factor geométrico paso a la conductividad térmica efectiva. Esta K, que es la conductividad de ese fluido interno, pasa a multiplicar, aquí está, reemplazo y ya obtengo esa conductividad efectiva. Si se dan cuenta, es mayor a la conductividad porque yo convierto dos resistencias que eran de convección, la estoy convirtiendo como si fueran a una sola, como si fuera una sola de conducción. Tengo la K efectiva y finalmente pues planteo la ecuación con eje calor transferido. Sí, yo tengo la K efectiva que tiene un defecto que fue hallada con una T sub 0 que asumí. Sin embargo, se deja en función, el calor va hacia afuera, o sea que va a ser 65 menos T sub 0. Y armo la ecuación 1. Posteriormente, ahora me voy para la parte exterior. Para esa parte exterior, ya lo vimos, es la tabla 9.1, ¿sí? Y es un cilindro horizontal. Entonces, es un nuevo ejercicio, toca sacar un nuevo Rayleigh. Para este caso, el Rayleigh viene siendo el diámetro porque el cilindro está horizontal. Entonces, debo empezar entonces. Primero, sacar la temperatura fill. Ahora va a ser 26 más 35, no puedo cambiarla. Saco las propiedades, hago la respectiva interpolación y puedo sacar nuevamente un coeficiente de expansión volumétrica. Es nuevo, todo es nuevo. Hago la longitud característica, es el diámetro, correcto, es el diámetro. Y ya puedo hallar un nuevo Rayleigh. El nuevo Rayleigh, aquí el LC para la tabla 9.1 es el diámetro. Saco un nuevo Rayleigh, ¿de acuerdo? Y en la tabla 9.1 me dan la fórmula del Nusselt, que es la ecuación 925. Con esta ecuación 925 se reemplaza, tengo el Rayleigh, tengo el Prandtl y determino un Nusselt. Con este Nusselt puedo hallar el H de convección natural externa. Cabe aclarar que no me dan ninguna emisividad. Recuerden que ese calor que atraviesa aquí puede ser calor por convección más calor por radiación. Pero como no me dan emisividad, simplemente el calor en cilindros concéntricos es igual al calor por convección externa natural. Entonces, determino la H y con la H planteo la ley de enfriamiento de Newton, no sin antes saber que como la ley de enfriamiento de Newton necesito el área superficial, pi por d, el diámetro del tubo externo, lógicamente, me dicen que por unidad de longitud tengo el área y planteo la ley de enfriamiento de Newton. El calor como va de la superficie externa hacia el aire, pues ahora va a ser T sub 0 menos 26, ¿sí? Que es la dirección que lleva el calor. Para mí sería una ecuación 2, por lo tanto, hago el balance entre la ecuación 1 y la ecuación 2 y puedo yo con ese balance obtener la temperatura T sub 0. Y lógicamente que después reemplazando en la ecuación 1 y en la ecuación 2 puedo obtener ese flujo de calor que sale, en este caso sale. Pero yo había asumido 35. 35 quiere decir que más o menos el 10% se me subió, tenía que haberme dado, era como 38.5 y me dio fue 38.8. Entonces realizo los cálculos nuevamente, realizo la iteración y por último ya obtengo el T sub 0
real o final, que es 39 grados centígrados, y el flujo de calor, 8,22 vatios. Otro ejercicio interesante de estos cilindros concéntricos es este que vemos acá. Inmediatamente al ver el dibujo vemos que no me dan uno de los diámetros. Y es ahí donde debemos reflexionar en saber que lo primero que se hace es el LC, y LC es D sub 0 sobre D sub I sobre 2. Dice el ejercicio: un colector solar consta de un tubo horizontal de cobre con diámetro de 5 centímetros encerrado en un tubo concéntrico de vidrio delgado, ¿sí?, de diámetro desconocido. El agua se calienta conforme fluye por el tubo. El espacio anular entre el tubo de cobre y el de vidrio está lleno de aire. Seguimos trabajando con aire a una presión de 1 atmósfera. Durante un día claro se miden las temperaturas. T sub I 32, T sub 0 60 grados centígrados, respectivamente. Determina el diámetro del tubo de vidrio, o sea, D sub 0, para una pérdida de calor, o sea, ya me dan el Q punto, de 17,4 vatios. Y es por unidad de longitud. Tomamos 1 metro de longitud a través del flujo concéntrico. Entonces, la metodología, nuevamente tengo la temperatura, no tengo que asumir nada. Primero la temperatura promedio, saco las propiedades y el coeficiente de expansión volumétrica. Ahora bien, para hallar el LC, pues el LC no conozco yo el D sub 0, ¿sí? Como no lo conozco, pues simplemente paso al siguiente paso, que es el relay, ¿sí? Voy al siguiente paso, que es el relay, y me va a quedar en función de LC. Entonces, LC está en función de D sub 0, porque D sub I son 5 centímetros. Tengo una primera ecuación que es relay en función de LC al cubo. Entonces tengo una primera ecuación. Siguiente paso. Yo también puedo decir, como a mí me dan ya el Q punto, que es 17,4 vatios, pues yo puedo decir, bueno, tengo ya el Q punto, está en función de la conductividad efectiva, en función de las temperaturas que las conozco, y aquí el D sub 0 que desconozco. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Bueno, ya el Q punto yo lo conozco, ¿sí? Yo puedo decir, bueno, voy a despejar la K efectiva, la voy a despejar, este 2pi y esta resta que está aquí multiplicando pasan a dividir, y esto que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces, 17,4 dividido entre 2pi y dividido entre 60 menos 32 me da 0,0989. Esto que estaba dividiendo pasó a multiplicar. Y saco una ecuación 2. Ya tengo la K efectiva en función de D sub 0. ¿Qué puedo plantear yo? ¿O qué recuerdo yo? A mí también me daban la K efectiva. Recuerda que aquí estaba la K abajo, pero ya la pasé a multiplicar. Está en función de la K la conozco, Pran lo conozco, está en función de relay, relay está en función de LC al cubo, y me hace falta determinar el factor geométrico de cilindro. Entonces, voy a buscar una ecuación con la cual yo pueda compararla. Reemplazo, ¿cierto? Reemplazo. Y yo digo, bueno, ya tengo una primera ecuación. Voy a buscar la manera de esta K efectiva también ponerla en función de D sub 0. ¿Cómo lo hago? Listo. Hago la igualación de las dos. Hago la igualación de las dos. Busco todo lo que es entero. Toda esta parte acá es un número entero. Lo igualo con esta parte, perdón, entero no, real, con esta parte real, y saco esta nueva ecuación. Esta ecuación 3 me queda en función de ¿qué? De sub 0, factor geométrico y relay. Entonces, me hace falta todavía mirar lo del factor geométrico. Ese factor geométrico, pues lo planteo y me queda en función de D sub 0, D sub I lo conozco, D sub I lo conozco, D sub 0 lo desconozco, y LC, que también está en función de D sub 0. Entonces, reemplazo este factor geométrico acá, lo reemplazo, todo este término acá. Y el relay, recordemos que también estaba en función de L sub C. Esa la llamo ecuación 4. Hago el respectivo reemplazo, ¿de acuerdo? Aquí está, ecuación 1 y ecuación 4 en ecuación 3. Reemplazo, cancelo, LC al cubo, LC al cubo. Rompo paréntesis, este logaritmo que está a la 4 y después a la 1/4 se cancela, se puede cancelar acá. Y si se dan cuenta, todo esta es una operación matemática para al final llegar a decir que D sub 0 es igual a 9 centímetros o 0,09 metros. Entonces son ejercicios de mucho cuidado con operaciones matemáticas.
Las esferas concéntricas son básicamente la misma dinámica. Un fluido concéntrico, la misma metodología, lo que cambia son las ecuaciones. Entonces, primer paso, la temperatura promedio con las propiedades. Segundo paso, la longitud característica. Tercer paso, el factor geométrico, pero de esfera, que ya cambia, ¿no? Tiene su propia ecuación. Siguiente paso, el K efectivo. Despejarlo de acá, esta K que está dividiendo, pasa a multiplicar, K efectivo. Y por último ya, el flujo de transferencia de calor. Lo mismo, estamos cambiando dos resistencias de conducción por una sola resistencia, como si fuera de conducción. ¿Sí? Y acá no se trabaja por unidad de longitud porque en esfera sí es un calor total. Debe cumplirme estas condiciones. Un ejercicio de estos, pues es este que vemos acá. Me dice que dos esferas concéntricas tienen radio de 5 centímetros, 10 centímetros, tienen temperaturas de 200 grados y 100 grados. Entonces el calor va a salir. El espacio entre las esferas concéntricas está lleno de nitrógeno. Entonces ya no es aire, ya es nitrógeno. Las superficies de ambas esferas concéntricas son negras, entonces me da la emisividad. Quiere decir que la esfera interna le emite radiación a la esfera externa. Esta viene siendo para la parte de radiación, esta viene siendo la superficie y esta viene siendo los alrededores, cuando hagamos el análisis de radiación. Y me piden que determine la razón de la transferencia de calor total por eh, esferas concéntricas y por radiación. Entonces comienzo, es la misma metodología. Primero la temperatura de película. Me voy ahora a la tabla 16, ¿sí? Saco las propiedades, está 150, las que más me interesan, conductividad, viscosidad cinemática y prana. Voy coeficiente de expansión volumétrica. La longitud característica, tengo la longitud característica, debo reemplazarla en metros, lógicamente. Número de Rayleigh, tengo en cuenta que este 2,5 es 0,025 metros y hago el número de Rayleigh con cada una de las propiedades. ¿De acuerdo? Con ese número de Rayleigh paso al siguiente nivel, que es determinar el factor geométrico. Tengo el EC, tengo los diámetros y por lo tanto ese factor geométrico. Es un factor, no tiene unidades. Teniendo el factor geométrico, pues ya paso a la conductividad efectiva. La K que estaba aquí dividiendo es la que yo pasé aquí a multiplicar. ¿Sí? Saco la conductividad efectiva. Recuerden, repito nuevamente, esta conductividad efectiva es mayor a la conductividad del fluido que está concéntrico. ¿Sí? Y por último, obtengo ya ese calor por convección natural en esferas concéntricas. ¿Sí? Hago el reemplazo y la esfera interna le transfiere, la superficie de la esfera interna le transfiere a la superficie de la esfera externa 4,87 vatios. Pero por convección natural. Ahora, por radiación. Por radiación, ya tenemos la ecuación de Kirchhoff, pero ojo, el área superficial que emite es el área de la esfera interna y la que recibe es la esfera externa. Entonces, repito, esta sería como la temperatura superficial, ¿sí? Y esta sería como la temperatura de los alrededores. Tengo todo, el área de una esfera es pi por diámetro al cuadrado, pi por diámetro al cuadrado, que en este caso sería d sub i al cuadrado. Reemplazo, teniendo cuidado en usar acá, aquí me faltó el número 4, me disculpan, acá a la 4 y a la 4, elevo a la 4 y veo que por radiación es 13,67 vatios. Hago la suma de las dos, que es el calor combinado, y tengo que la esfera interna le transfiere a esta 18,5 vatios. Hay que tener en cuenta que estos 18,5 podrían salir, también podrían salir aquí, serían igual a calor por convección externa y calor por radiación externa. Entonces, si lo hiciéramos para la convección, pues tendríamos que usar la tabla 9.1 para hallar ese H de convección en esfera, y esta sería la radiación, tendría que darle la temperatura a los alrededores. Entonces, son variantes que toca tenerlas en cuenta. Listo. ¿Cuál sería entonces la convección natural y radiación combinadas? ¿Sí? Ahí la tendríamos, que ya la acabamos de hacer. Y
una convección natural y forzada combinadas, pues hay que tener en cuenta las tres opciones que nosotros teníamos, que era si Grashof sobre Reynolds al cuadrado da menor a 0,1, la convección natural es despreciable. La que gana es la forzada. Si es mayor a 10, la forzada es despreciable y solamente hay convección natural. Pero si me queda entre 0,1 y 10, hay que hacerla combinada. En ese sentido, pues serían como dos ejercicios en uno, ¿sí? Toca hacer Newsel para convección externa forzada, capítulo 7, Newsel para convección natural, capítulo 9, y puede ser más o menos, más si el fluido sube, menos si el fluido baja, es decir, este es cuando el fluido se calienta, este es cuando el fluido se enfría. La n es para superficies verticales, es 3, y 4 para superficies horizontales. Entonces, todo esto elevado a la 1 sobre n, y hallando ese Newsel combinado, podemos hallar el H combinado y aplicar la ley de enfriamiento de Newton y podemos saber la transferencia de calor combinada. Miremos este caso, este último caso. Dice, una barra de 150 milímetros de diámetro y 1 metro de largo está colocada en posición horizontal. Si es posición horizontal, tenemos que mirar allá la n, ¿no? Si me llega a dar combinada. Tiene agua que fluye acá a 40 grados centígrados y a 0,2 metros por segundo. La temperatura superficial es 120 grados centígrados. Y pregunta, ¿los efectos de la convección natural son importantes para el proceso de transferencia de calor? Vamos a responderla. ¿Por qué? Porque pues aparentemente me dan una velocidad y yo pensaría que es convección externa forzada, pero hay que comprobar. Entonces, primer paso, temperatura de película, 120 más 40 sobre 2, 80. Saco las propiedades que necesito. Es agua, por lo tanto saco viscosidad dinámica, saco densidad, K y Pran. Determino primero lo que es el número de Reynolds, ¿sí? Me da 8.21 por 10 a la 4 y determino Grashof. ¿Qué diferencia Rayleigh de Grashof? Recuerden que Rayleigh es Grashof multiplicado por Pran. Entonces Grashof es sin el Pran. Hago Grashof y hago la respectiva eh, referencia que es Grashof dividido entre Reynolds al cuadrado. Cuando hago, uy, caramba, me dio 1,92. Por lo tanto, está hay que tener en cuenta la convección natural como la convección forzada, que va en el medio. Entonces tocaría hacer la operación, los dos ejercicios en uno y aplicar la ecuación que vimos anteriormente. Este ejercicio, lo interesante es que lo termine y ver cuánta transferencia de calor combinada se hace entre la superficie de esta barra y el agua que viene fluyendo.